En el nuevo gobierno hemos hablado de algunos temas importantes, cuestión económica, el rumbo que va a tomar el país. Si nos atenemos al discurso, fue un discurso que a mí me sorprendió por la claridad, por la prudencia, por la dureza en la primera parte, pero creo que todos los argentinos, o gran parte de los argentinos, estaban esperando una especie de inventario, que a su vez Macri anunció que lo va a complementar con auditorías que ya se están terminando de cada ministerio y de cada área. Yo creo que en ese aspecto fue muy esclarecedor. Los que hemos estado en la función pública y los que hemos recorrido esos menesteres, teníamos medianamente claro esto, pero bueno, ese informe, todo compilado de las distintas áreas, o de las áreas más importantes, realmente impactó, ¿no? Y por el otro lado me parecieron auspiciosas, obviamente se necesita mucho más, pero me parecieron auspiciosos algunos de los anuncios. Es decir, por ejemplo, algunos medios y la ahora nueva oposición, antioficialismo, o sea, me refiero al cristi-kirchnerismo, que en realidad, para decirlo a la pasada, no tiene absolutamente nada que ver con el peronismo. O sea, había peronistas adentro, pero eso era conducido por resabios de lo que fue el Partido Comunista, del Frepaso y algunos ex-montoneros ya avejentados. Toda esa gente, que evidentemente es muy intolerante y que antes tenía una postura distinta, ahora de golpe ha descubierto que existe la democracia, la división de poderes. A mí me parece loable y creo que hay que respetar esos puntos de vista. Pero lo de Macri, por ejemplo, fue interesante que dijera con precisión que la modificación, por ejemplo, de las escalas en el impuesto a las ganancias, que es un tema muy distorsionante, todos los que de alguna manera sufrimos ese embate, porque yo soy responsable inscripto y pago ganancias, comencé, te doy un dato, sin hablar de montos, pero me comenzaron reteniendo el 9% y ahora me retienen el 35%, como si yo fuera un Gibor, Techín, qué sé yo. Realmente ahí hay una distorsión que viene de la época machinea, de una escalita que rápidamente hace a todo el mundo grabar con tasas muy altas. Esto que decían algunos medios y la oposición, que recién caractericé, que se iba a hacer recién en el 2017, Macri pidió que se haga prontamente, que iba a mandar un proyecto de ley, y le pidió al Congreso que lo aprobara prontamente. Yo creo que eso es una rectificación importante. Me parece importante también en los aspectos sociales, que se haya planteado la extensión, es decir, el que haya una ley que respalde las asignaciones familiares, la asignación por hijo, la extensión de la asignación por hijo a un planteo de tipo más universal o genuinamente universal, que creo que es un proyecto originario de la doctora Carrió, que haya un ingreso universal a la niñez, que hoy está acotado a desocupados, a hijos de padres desocupados o que trabajan en negro. Y ahí se planteó extenderlo a todo el mundo. Eso me parece positivo. Está bien, es un anuncio, hay que ver que se implemente, pero me pareció importante. Me pareció importante eso, me pareció importante que quedara claro que la inflación no está generada por este gobierno, sino que está evidentemente generada por la anterior gestión, que desde el año 2007 más o menos para aquí estamos en inflaciones altísimas que superaban el 25%. En el 2014, según quien tomes, porque ahí no tenemos tampoco índices confiables, una de las cosas atribuible a la anterior gestión es que no teníamos estadísticas confiables, no sabíamos la pobreza, no sabíamos el PBI, no sabíamos la cifra de comercio exterior. Bueno, el 2014 se habla de que estaba alrededor del 38%. Es obvio que ahora, un poco por inercia de todo lo anterior, el gobierno anterior no controló prácticamente, se desentendió de los precios cuidados y ningún tipo de control en el último tiempo, como para que le quede esto a la próxima gestión. Obviamente hay una inercia inflacionaria y hay, es cierto, una inflación acelerada por algunas de las medidas tomadas, pero son medidas tomadas no por vocación inflacionaria, sino para normalizar una economía que está totalmente desmadrada. Es decir, hubo que arreglar lo que quedaba de los hold down, que había ahí un capricho que se vestía de visión ideológica, pero en realidad era un capricho y una utilización política para plantear una consigna que era antigua ya en la década del 70, es decir, una cosa así como patria o buitres, cuando en realidad hay buitres, hay que ponerse muy firme con los buitres, pero bueno, hay que tomar una solución porque realmente si el país no tiene un arreglo como el que se está gestando, que aparentemente está prácticamente resuelto, realmente salía al mercado internacional y conseguía créditos al 12, al 14, cuanto al menos al 10%. Esto puede implicar, está por verse siempre, pero puede implicar que estemos al nivel de Bolivia. Fíjate lo que estoy diciendo, sin subestimar a Bolivia. Bolivia está consiguiendo financiamiento al 4% anual. Es deseable que a partir de este arreglo
no automáticamente, pero que en un tiempo prudencial podamos estar financiándonos al 4 al 5%. Por ahí he leído también algunas críticas opositoras que el país se vuelve a endeudar y que vuelve a ser dependiente de los grandes poderes internacionales. Eso realmente es una infantilada. Obviamente, si uno se endeuda a tasas abismales, como se endeudaba la Argentina, porque la Argentina se siguió endeudando, a tasas abismales, internamente en parte, o sea, dejaba en parte la deuda exterior, achicamos la deuda exterior, pero nos endeudábamos con el ANSES, con el Banco Nación, con el Banco Central. Si nos endeudamos desmedidamente y no para un destino productivo, sino para, por ejemplo, para afrontar sueldo, eso como pasaría en cualquier economía familiar. Si uno saca un crédito para pagar la comida, evidentemente está en una situación ruinosa. Si se endeuda a tasas baratas, como todavía están en el mundo, prácticamente el crédito prácticamente es insignificante las tasas, para infraestructura productiva, para inversiones sociales, pero sobre todo para generar más trabajo y más empleo, evidentemente estamos en un círculo virtuoso. La inflación irá bajando gradualmente, según ha dicho el presidente. ¿Crees que esto va a ser así? A mí me suena como un poco optimista lo del presidente. Creer que vamos a estar alrededor entre el 20 y el 25, me parece que va a ser un poco más, pero si fuera el 30, que me parece a mí desde el punto de vista profesional que es lo que más prudente, en la medida en que en el segundo semestre se aquieten, digamos, las presiones inflacionarias, me parece que estaríamos dentro de lo deseable y tendría que haber un plan, de hecho se ha esbozado un plan de retroceso de la inflación en un plazo prudente, 2 años, 3 años, para llegar a un dígito. Creo que en ese sentido tampoco se puede esperar mágicamente que baje la inflación. La inflación está generada, como decía ayer el discurso del presidente, por un gobierno que descuidó la inflación, no la reconoció y tomó a la inflación como una política económica. O sea, porque la inflación te genera una ficción de que la economía crece, que las facturaciones son mayores, y en realidad hay allí todo un efecto inflacionario que disfraza lo que es la verdadera economía real.